Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cineclubing. Soy Juanjo Ramos y hoy os traigo una película del año 1999 dirigida por Oliver Stone. Su título, Un domingo cualquiera. El equipo de fútbol americano, los Miami Sharks, otrora gran equipo, lucha ahora a duras penas por entrar en los playoffs de la Liga Nacional. Los entrena el veterano entrenador Tony D'Amato, que ha vivido tiempos mejores y que ahora ha caído en desgracia con la joven propietaria del equipo. En el 13º partido de la temporada, el quarterback titular, Jack Rooney, y el quarterback suplente se lesionan y se ven obligados a abandonar el campo. El entrenador, desesperado, recurre a un jugador al que hasta ese momento no le había prestado mucha atención. El quarterback suplente, el segundo suplente, Willie Beamen. Willie Beamen resulta ser toda una revelación que pone patas arriba pues un poco toda la dinámica del equipo. Esta es la premisa inicial, o más bien el arranque de Un domingo cualquiera, una película de Oliver Stone que podemos englobar dentro del género deportivo, que tantas buenas películas nos ha dado, como Hoosiers, Más que ídolos, por ejemplo, y muchos otros títulos, pero Un domingo cualquiera es una película que va mucho más allá de eso. Obviamente, para un europeo, la temática del fútbol americano puede interesar entre cero y nada, y yo mismo fui presa de este prejuicio cuando fui a ver esta película. Y realmente a mí me sorprendió una película que lo primero que te llama la atención de ella es el espectacular reparto que tiene. Nada menos encabezado por Al Pacino como Tony D'Amato, el entrenador, Cameron Díaz, que es la propietaria del equipo. Tenemos también a James Woods, tenemos a Jamie Foxx en su primer gran papel para el cine, tenemos a Dennis Quaid, tenemos a el Cool J, a Lauren Holly, Matthew Modine, a Margaret, cameos de Charlton Heston. También tenemos ahí en pequeños papeles a Aaron Eckhart, Elizabeth Berkley y a Jim Brown, que es jugador de la NFL, Lawrence Taylor también, y cameos de otros jugadores y exjugadores. El guión de esta película es una amalgama de 3 guiones. Uno que ella traía, Oliver Stone, debajo del brazo. Otro guión de John Logan, prestigiosísimo guionista. Guionista de Gladiator, de Ridley Scott, guionista de El Aviador, de Scorsese, de La Invención de Hugo, ha trabajado en películas de James Bond como Skyfall, un guionista además muy prolífico. Y además de estos 2 guiones, también Oliver Stone se basó en un libro que leyó de casualidad, que el libro se titulaba You Are Okay, It's Just a Bruise, es decir, estás bien, es solo un arañazo, ¿no? O una contusión, para ser más exactos. Y es un libro donde se habla de las prácticas poco éticas y auténticamente reprobables de prácticas médicas que suceden dentro del fútbol americano profesional, donde los médicos no informan siempre bajo las órdenes de los mandamases, no informan a los jugadores de la verdadera gravedad de sus heridas o de sus lesiones, que muchas veces hablamos de lesiones muy graves que pueden tener secuelas de por vida, secuelas irreversibles, y que les dicen pues que eso no es nada, que eso es una contusión, que eso es un pequeño moretón y para adelante.
frase que se dice literalmente en la película. Todo eso está muy bien plasmado en la película en forma de los dos médicos. El médico ya de vuelta de todo, el médico un poco ya corrompido, donde, aunque siempre por orden de la propietaria del equipo, en este caso de Cameron Díaz, y este médico pues le quita importancia por intereses económicos y para que el jugador siga rindiendo y siga generando dinero, pues le quita importancia a las lesiones. De hecho, es el médico interpretado por James Woods. Y luego tenemos el otro médico más idealista, que denuncia todas estas prácticas, que es el interpretado por Matthew Modine, pero que también tiene un arco que es que al final de la película, como vemos, se apunta ya a que va a terminar igual que el médico anterior, que el médico saliente. Y yo creo que esto es lo que atrajo a Oliver Stone en gran parte, porque sabéis que Oliver Stone siempre ha sido considerado como un enfant terrible, como una persona que va denunciando pues, las injusticias o va denunciando determinados temas incómodos, ¿no? Como el nacido el 4 de julio o la conspiración JFK. También pues, los horrores de la guerra como en Platoon. Y aquí pues no ha sido menos y yo creo que es su última gran película, Un domingo cualquiera, y aunque luego tiene cosas interesantes, pero realmente la última película donde yo veo a Oliver Stone es en esta. Pero además de denunciar pues todas esas corruptelas, todos esos entresijos económicos, toda esa también avaricia, vanidad, los jugadores deslumbrados, sobre todo ese personaje de Jamie Foxx, está muy bien el personaje y el actor, pues pasa a ser en tiempo récord un don nadie a ser una estrella mundialmente o al menos nacionalmente conocida. Y se ve como pierde la cabeza, se le sube a la cabeza y no piensa en otra cosa que en ganar dinero, los patrocinios, se olvida completamente del deporte, del trabajo en equipo y digamos que esos cantos de sirena los trastornan completamente. Y son temas muy interesantes, pero aparte de todos estos temas, Oliver Stone no renuncia a la epicidad del deporte, pues es un deporte que a él le gusta. Lo retrata casi como una guerra cada partido y está filmado casi como una guerra de Vietnam, está filmado casi como Platoon y así lo quiso hacer y así se lo hizo ver a sus colaboradores, al director de fotografía, etcétera. Entonces él no renuncia a la parte bonita del deporte, a la parte épica y la parte noble del deporte representado por Al Pacino, también un poco por el personaje de Dennis Quaid, que es ese quarterback, ese capitán del equipo ya mayor, ya en el ocaso, pero un poco de la vieja escuela, ¿no? Al igual que Al Pacino, Tony D'Amato. Y a pesar de todos los claroscuros del personaje de Tony, no deja de ser una persona que cree, como él mismo dice, en la pureza del deporte. Y Oliver Stone muestra esto también muy bien, muestra lo bonito de un deporte, en definitiva. Pero también está el lado económico, el lado oscuro, el lado del negocio, el lado de las corruptelas. Y a mí lo que me gustaría ver es una película así del fútbol europeo o del fútbol en España. De un gran equipo de fútbol europeo. Porque todavía está por hacer esa película. De Estados Unidos se podrá decir muchas cosas, pero es un país donde un gran estudio, como la Warner en este caso, te financia y te dan 55 millones de dólares, que es el presupuesto de esta película, para hacer una película donde está denunciando cosas muy graves, como es el tema de las corruptelas o de las prácticas éticas médicas más que dudosas. Estados Unidos es un país donde un gran estudio te financia una película como esta o como El Club de la Lucha, por ejemplo, que es una película antisistema. O te financia otras tantas películas antibélicas de Oliver Stone. Esto me gustaría a mí, que yo creo que no lo veré nunca, no lo veremos nunca, una película en España. Porque no le dejarían hacerla, sencillamente. Primero, que no conseguiría financiación de ninguna manera. Y segundo, que se boicotearía de todas las formas posibles. Y si por algún milagro se consiguiera hacer la película tendría cero promoción por parte de las televisiones. Esto ya lo digo yo. No se puede hablar, y si os fijáis, sabemos muy poco de los entresijos de los clubes de fútbol, del fútbol europeo, me refiero, el fútbol en España. Muy, muy, muy poco. Y eso dice aún menos del periodismo deportivo en España, que simplemente actúan como hinchas de un equipo o de otro. En ningún caso hacen periodismo.
ningún tipo de periodismo objetivo. En cualquier caso, en la película tampoco los periodistas quedan muy bien retratados. Un reportero también que llega a las manos con el personaje del Pacino, interpretado por John C. McGinley, que había colaborado muchas veces con Oliver Stone. Entonces es una película, un domingo cualquiera, que va mucho más allá de ser una película sobre fútbol americano. Es una película que habla de muchísimos temas y de muchísimas cosas. Habla también de lo nuevo contra lo viejo, ese choque generacional que hay entre Al Pacino, que intenta comunicarse con esta joven estrella del fútbol, y realmente hay ahí un muro donde no se entienden. Sin embargo, se entiende bien con personajes de Dennis Quaid, con el jugador mayor. Tenemos esa ambiciosa dueña del equipo que no le interesa nada más que el dinero. Es porque ha heredado el club, no le interesa el deporte, ha heredado el club y lo único que le interesa es hacer dinero. No entiende esos valores deportivos que representa Al Pacino, que en ningún caso es un personaje, digamos, de una pieza. Es un personaje que tiene sus sombras también. El título de Un domingo cualquiera viene de una frase del libro que hemos mencionado y que se usa en la película, que dice: un domingo cualquiera puedes ganar o perder. Y esto es lo que dice el personaje de Al Pacino. Yo creo que este es uno también de los últimos grandes papeles de Al Pacino. Al Pacino aquí tuvo un resurgimiento, podríamos decir. Venía encadenando grandes películas como Hit, como The Insider, El Dilema, la película de Michael Mann también, igual que Hit. Y esta Un domingo cualquiera. Tiene alguna más, creo que era City Hall. Tenía como 3 o 4 películas que estaba eligiendo unos proyectos muy ambiciosos y muy de calidad. Desgraciadamente fueron ya un poco los últimos coletazos, aunque Al Pacino siguió trabajando, ha tenido papeles interesantes. Estaba, por ejemplo, Érase una vez en Hollywood, con Tarantino, un pequeño papel, pero obviamente ya no llegó a las cotas que llegó con películas como Hit, The Insider o Un amigo cualquiera, que aquí yo creo que está excelente. El papel fue ofrecido a Robert De Niro también, que lo rechazó, y digamos su segunda opción la segunda opción del director fue Al Pacino, aunque Warner quiso y luchó porque fuera Clint Eastwood el protagonista. Y realmente Clint Eastwood lo hubiera hecho, porque bueno, ya sabéis que Clint Eastwood siempre ha tenido o ha vivido, la Warner ha sido su casa, ¿no? Y lo sigue siendo a día de hoy. Y Clint Eastwood dijo que de acuerdo, pero que él quería dirigir la película. Si dirigía la película, la protagonizaría también. Pero en ese caso el estudio declinó, no sé muy bien por qué. Porque ya Clint Eastwood ya había hecho Sin Perdón, tenía el prestigio que sigue teniendo hoy día. No entiendo muy bien por qué el estudio no están claras las razones, pero en cualquier caso fue Oliver Stone, que obviamente es un estilo opuesto al de Clint Eastwood, que Clint Eastwood, como sabéis, es clásico. A más no poder, es el clasicismo absoluto. Y aquí, pues, Oliver Stone tiene un estilo más videoclipero, tiene un montaje frenético. Creo que la película tiene 3.000 cortes. Oliver Stone sus películas siempre se han caracterizado por un montaje magistral. Ahí está JFK, con Oscar al mejor montaje, merecidísimo, uno de los mejores montajes de la historia del cine. Pietro Scalia era el montador. Y aquí, pues, el montaje de la película también es espectacular. Obviamente, algunos podrían argumentar que es un montaje muy videoclipero en determinadas escenas, pero yo creo que funciona muy bien porque le da el frenesí que de otra manera no tendría. Y también hay que tener en cuenta que para alguien como nosotros, que nos pueda pillar muy lejos el tema del fútbol americano, ya no solo geográficamente, sino culturalmente, pues a la película le da mucho ritmo ese montaje. El montaje, como decimos, y también la fotografía, que es una fotografía que tiene su complicación, porque fijaos que cada uno de los partidos está filmado con una luz diferente, para que tenga un look diferente, cosa que trajo de cabeza al director de fotografía. Pero todo esto le añade un nervio y una garra a la película,
que es sorprendente que una película con una duración épica, la película dura 2 horas y media, aunque ahora hablaremos de diferentes montajes que hay, es una duración absolutamente épica de 2 horas y media que pasan en un suspiro. Es una de esas películas donde perfectamente a mí no me hubiera importado que durara 1 hora más, porque es la cantidad de cosas que te cuenta, la cantidad de personajes, cada uno con su historia, con su pequeña historia, algunos en 2 escenas, porque vemos por ejemplo el personaje de Dennis Quaid con la mujer, cuando él en un momento de flaqueza dice que se va a retirar y la mujer le pega a él, imaginaos, y le dice que eso ni se le ocurra cuando está lesionado, tiene grandes problemas de espalda. Y en una escena, en 2 escenas, en 2 pinceladas, nos está diciendo pues lo problemático y lo tóxico que es ese matrimonio, la presión que hay sobre ese jugador para mantener el nivel de vida, y eso está apuntado en una escena en 2. Personajes como el de Matthew Modine, que ya hemos hablado, pues es un médico que realmente tiene muy pocos minutos, pero tiene su arco argumental del idealista que denuncia las prácticas a caer otra vez en las prácticas poco éticas. Pequeños papeles como de Elizabeth Berkley, que venía de Showgirls, totalmente vilipendiada ella y la película. Aquí resurge un poco en un papel que hace de prostituta de lujo, y lo mismo en un par de escenas, pues también es un personaje que está bien dibujado. Muchísimos personajes, muchísimas líneas argumentales en una duración épica que pasan y fluyen muy bien. Tenemos también a Charlton Heston en una aparición un poco meta, porque aparece 2 veces en la película. La primera vez aparece en la televisión, cuando están cenando Al Pacino con Jamie Foxx y están discutiendo, y mientras vemos en la televisión una escena, bueno, la clásica escena de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, lógicamente protagonizada por Charlton Heston, donde está ahí Charlton Heston dándole de latigazos, dándole con la fusta a su rival en la película. Y después, sorprendentemente, aparece Charlton Heston en Un domingo cualquiera como un personaje, como el comisionado del deporte. También un pequeño papel. Esto que puede sacar algunos de la película, porque bueno, ya aquí hay un juego metalingüístico que yo reconozco que te puede un poco, es casi como romper la cuarta pared, pero Oliver Stone dice que esto fue deliberado, y esto me ha parecido muy inteligente porque yo no lo sabía hasta ahora, y es que esta aparición de Charlton Heston en Ben-Hur y después significa que el rebelde de ayer se convierte en el sistema de hoy. Y esto ahí también le da un poco una pedrada al propio actor, ¿no? Yo no sé si era la intención, aunque Charlton Heston dio permiso para, por supuesto, para aparecer en la película, y también dio permiso para utilizar su imagen de Ben-Hur. Pero me parece muy inteligente este comentario donde vemos a ese Ben-Hur combativo que luego se convierte, por arte de magia del cine, en el comisionado del deporte. El propio Charlton Heston le pasó un poco eso al actor en la vida real, porque él en los años 60 fue una persona muy combativa por los derechos civiles, estaba muy concienciado con la ecología, con los peligros del medio ambiente. Como sabemos, protagonizó una serie de películas totalmente, digamos, que podemos englobar en la ciencia ficción ecológica, entre ellas El planeta de los simios. Y era un actor que ya sabemos que ya en su vejez, pues todo esto, con todo el tema de la Asociación Nacional del Rifle y todo eso, quedó un poco atrás. Y estos pocos segundos de Charlton Heston, pues fijaos para toda la intrahistoria que da. La película se permite el lujo de tener pequeños papeles que luego han cortado, como es el hecho de Jim Caviezel, más conocido como el Jesucristo de Mel Gibson, que interpretaba a el hijo de Al Pacino, un hijo con el que tiene una relación distante, y en esta única escena, que es una escena relativamente larga, fue cortada de la película, aunque se puede ver en los extras. Las escenas eliminadas, en una edición que salió especial,
Las escenas eliminadas son bastantes escenas. Yo creo recordar, y estoy hablando de memoria, que son como 30-40 minutos de escenas eliminadas, que además las puedes poner en la película. No hay ninguna que tú digas, bueno, pues esto... porque yo la escena esta, por ejemplo, del hijo la hubiera puesto, porque le añade un poquito más chicha al personaje de Al Pacino. Y sabemos más de su vida personal. Tiene un montón de escenas con todos los actores, con la primera plana de actores eliminadas de la película. ¿Que se hubiera ido las 3 horas la película? Sí, se hubiera ido 3 horas, pero me hubiera parecido incluso mejor, más épica. Yo entiendo que en esa época asustaba mucho tener un montaje de 3 horas. Pero hoy en día que cualquier película de superhéroes te dura eso, pues tampoco me parece tan raro. La duración final de la película, en su estreno en el cine, fue de 2 horas 42 minutos. Y esto hay que diferenciarlo bien, en su estreno en USA. Pero en la versión europea, el propio Oliver Stone cortó 12 minutos exclusivamente de metraje de los partidos de fútbol. Porque él, y yo creo que muy bien pensado esto, él dijo que no iban a entender, un europeo no iban a entender los entresijos y las reglas, yo realmente todavía no las entiendo. No iban a entender bien el fútbol americano, entonces decidió cortar metraje de los partidos, dejando todo el resto intacto y se quedó en 2 horas y media. Posteriormente, para la edición doméstica de la película, primero en VHS, después en DVD y Blu-ray, salió como montaje del director. Salieron estas ediciones. Montaje del director por Oliver Stone. Y realmente es un montaje que hizo él. En las portadas de estas ediciones venía muy grande, muy resaltado, que incluía 6 minutos de metraje eliminado. Con lo cual podremos pensar que la película sería más larga, pero no, porque realmente esos 6 minutos estaban añadidos a la versión, digamos, europea, es decir, a la versión de 2 horas 30, no a la versión americana de 2 horas 42 minutos. Es decir, había quitado 12 minutos en este Director Cut, pero añadió 6 minutos nuevos. Él afirma y que todos estos cambios se han hecho para agilizar el ritmo de la película. Básicamente es la versión europea que se vio en cines más 6 minutos, dejando el metraje final, digamos la versión que ha quedado, en 150 minutos, 2 horas y media, que como digo, se pasan muy rápido y tiene mucha chicha. Es una película que se ha ido redescubriendo con el paso de los años. No tuvo excesivamente buenas críticas, tuvo unas críticas mixtas, había gente que le gustaba, muchas otras críticas la pusieron a caldo. Es una película que no fue mal, tampoco fue un gran éxito, tuvo un moderado éxito, tuvo un presupuesto de 55 millones de dólares, recaudó 100, prácticamente para cubrir gastos si es que llegaba. Posteriormente, sí, con formatos domésticos, etcétera, la película gana dinero, pero en ese momento en taquilla tampoco fue un gran éxito, tampoco un gran batacazo. Oliver Stone concibió esta película, aparte de un homenaje a un deporte que a él le gusta, también, como decimos, para denunciar las cosas que no le gustaban. Él lo vio siempre como un homenaje a Robert Aldrich, que fue el director, entre otras muchas películas, de Rompehuesos, esa película también de fútbol americano con Burt Reynolds en la cárcel, que se han hecho diferentes versiones, ¿verdad? Incluso se llegó a hacer una con Adam Sandler, que también salía Burt Reynolds en un papel secundario. Por las denuncias y por los temas delicados que tocaba esta película, por supuesto, Un Domingo Cualquiera no recibió ningún tipo de apoyo de la Liga Nacional de Fútbol, de la NFL. Por lo que todos los equipos que salen son ficticios. Los nombres de los estadios, las camisetas, la equipación, los logotipos, todo eso es inventado. Por eso vemos alguno un poco raro, ¿verdad? Los Miami Sharks van de negro, van de blanco y negro, pero claro, luego vemos el estadio y vemos a los hinchas
y no lleva a nadie una bandera blanca y negra, ni lleva a nadie ningún color, no lleva a nadie... no llevan los colores, los fans no llevan los colores del equipo. Pasan cosas muy raras. A nosotros, como nos pilla más lejos, no lo notamos tanto, pero imaginaos en España, por ejemplo, que se hiciera, como os comentaba antes, una película sobre la liga de fútbol y de repente, pues por no tener la licencia, pues no puedes poner el Madrid, el Barcelona, el Betis, el Sevilla y tienes que inventarte los nombres. Claro, nos parecería un poco raro, ¿no? Esto ha pasado en los videojuegos, ¿no? En el Pro Evolution, por ejemplo. Nos resulta un poco raro. Entonces esto un americano pues también a muchos les sacaba de la película porque era totalmente ficticio, hubiera tenido más impacto si se hubieran tratado los equipos reales, pero claro, era impensable que la Liga Nacional de Fútbol te fuera a dar los equipos y los nombres, los permisos, las licencias de los equipos y los nombres reales para tratar los temas que se tratan aquí. Para finalizar, comentar que la película ha sido muy redescubierta por la gente y por el público en general y por los amantes del deporte, muy a posteriori, porque como os decía, en su estreno no levantó grandes pasiones ni grandes revuelos, pero ha sido redescubierta por el speech final de Al Pacino, de Tony D'Amato, que da en el último partido, en el partido clave, un discurso motivador, un discurso que, bueno, se ha convertido un poco en un cliché ya este tipo de discursos, pero a mí me gustó mucho cuando lo vi por primera vez y viéndolo de nuevo me parece que está bastante bien porque tampoco cae en la ñoñez ni en la sensiblería. Es un discurso que frases muy buenas. Entiendo que lo habrá escrito John Logan, pero creo que está basado en un discurso real que dio un entrenador un entrenador del fútbol americano en un partido, en la final de un partido importante. Y tiene frases muy buenas, incluso la película ya fuera del discurso, que es estupendo y que realmente te levanta la moral. Te lo puedes poner por la mañana si no tienes ganas de ir a trabajar y sales como una moto. Y además de motivar al más pintado, luego la película, ya fuera del discurso, tiene frases muy buenas, como cuando dice queda un segundo, pero un segundo es una vida, hay que ganar pulgada a pulgada. Eso también ha quedado, ¿no?, como una frase ya casi mítica. Y la película ha ido ganando enteros gracias en parte al discurso que os comento. Incluso la puntuación de la película, bastante baja en IMDb y en Rotten Tomatoes, va subiendo poco a poco. A fecha de 2023, cuando estoy grabando este podcast, la película ya roza el 7, 6,9, ha estado peor en IMDb, y en Rotten Tomatoes tiene un 52%, pero la audiencia le otorga un 73%. Y es una película que, aunque pasó un poquito sin pena ni gloria, a pesar del reparto que es espectacular, la gente la ha ido redescubriendo, como os digo, le ha ido sacando más punta, le ha ido sacando más lecturas y es una película fascinante porque es una película muy compleja, es una película que, aunque no te guste el deporte y aunque no te guste el fútbol americano, que yo creo que aquí en Europa no nos gusta a nadie, hay que saber ver un poquito más de eso y ver, además, ya no solo el fondo de la película, sino formalmente la película es una lección magistral. Así que, aunque el que no lo haya visto le dé un poquito de pereza, dadle una oportunidad porque yo creo que os puede sorprender, porque aquí tenemos a muchas de las últimas grandes interpretaciones de mucha gente y de muchos de los implicados en la película. Gracias por escucharnos y nos oímos en un próximo episodio de Cine Clubbing. Adiós.